Hola, soy Alicia Agüero, antropóloga, profesora de folclore, y desde hace 15 años mi tarea principal se desarrolla en el campo de la gestión pública de la cultura. Quiero agradecer especialmente a Marisa Brusa, también antropóloga y una querida amiga, por la invitación a participar en este programa universitario de extensión e inclusión social, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy. Voy a hablar sobre la necesidad de pensar las políticas públicas y la gestión cultural desde la perspectiva de género. Gestionar es hacer. Días pasados estuve invitada a una clase en la carrera de licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural que ofrece la Universidad del Nordeste. Y hablábamos de que no hace muchos años que en la Argentina se han formalizado los estudios de gestión cultural y de políticas públicas. Sin embargo, hoy ya encontramos una vasta oferta educativa que las contemplan, tanto en carreras de pregrado, de grado como de posgrado. Las personas que tenemos un camino hecho dentro de la gestión cultural venimos en general de otras disciplinas y muchas veces compartimos nuestra actividad con la creación desde algún lenguaje artístico que puede ser la música, la danza, el cine, la literatura, etc. También con la investigación y muchas veces con la docencia. También hablamos en esa oportunidad sobre la velocidad en la toma de decisiones que requieren una y otras profesiones. Ubicamos en un extremo a la investigación, con un tempo lento, una actitud profunda y reflexiva, con la permanente consulta bibliográfica. La formulación y reformulación de hipótesis en un proceso que es prolijo de construcción del conocimiento. Y en el otro extremo situamos a la gestión cultural, que se trata de la acción permanente, con poco o nulo espacio para la consulta bibliográfica, donde las tomas de decisiones son de manera inmediata y muchas veces en simultáneo. Muchas cosas que tenemos que decidir ya. Y casi no hay posibilidades de rectificación. Para no entrar en el campo entonces de la pura improvisación, que es hacia lo que nos llevaría naturalmente las características de esta disciplina, es muy importante contar antes con un buen plan de trabajo y un proyecto bien diseñado. Ahora vayamos un paso más adelante. Qué importante sería poner el acento en la construcción del puente que vincula la investigación con la gestión cultural, a la comunidad con la academia. Eso sí sería un gran desafío. Cuán importante para una sociedad que ese diálogo se exprese. Claro que no se trata solamente de un acto de voluntad llevado adelante por los actores. Acá es donde entran en juego las políticas culturales. Recuerdo que hace 3 o 4 años escuché con sorpresa las burlas que circulaban por las redes sociales tendientes a desacreditar al CONICET. Ridiculizaban algunos temas de investigación que estaban abordando algunas y algunos investigadores. Lo que en ese momento me llamó la atención fue que estaban destrozando unas líneas vinculadas al análisis, no recuerdo bien si eran novelas o espectáculos infantiles o dirigidos a la juventud. Lo que sí recuerdo bien es que en ese momento me vino a la mente el trabajo de Matelar y Dorfman, Cómo leer el Pato Donald, un libro clásico en el estudio de la comunicación social, que
nos advierte cómo textos y películas dirigidos al público infantil son portadores de mensajes políticos. Y así fue como nos fuimos ejercitando en una lectura crítica de los textos que parecen inofensivos, angelados, inocuos, y que en realidad apuntan a naturalizar ciertas formas del comportamiento social. En el campo de la gestión cultural, antes de pasar a la acción, hay que definir una política. Esa política es la que después va a guiar a la acción. La pregunta sería, ¿a dónde queremos llegar como sociedad? ¿Queremos una sociedad más igualitaria? Partimos de la base de que vivimos en un mundo desigual y que en la Argentina venimos de sufrir políticas que han generado mayores y más profundas desigualdades, dejando a sectores inmensos de nuestra sociedad en una situación crítica. La sociedad se expresa a través de sus organizaciones comunitarias y así intenta imponer temas que les resultan sensibles. Los colectivos de la diversidad sexual y de género, las colectivas de mujeres y disidencias, tuvieron un rol protagónico en los últimos años en ese sentido y consiguieron grandes logros. Las leyes del matrimonio igualitario, la de identidad de género, de educación sexual integral conocida como ESI, la ley Micaela, la ley de cupo femenino en los escenarios, la ley de paridad de género en ámbitos de representación política. Y la batalla que por la ley del aborto se dio en las calles, logrando incorporar en la agenda pública la discusión sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo o lo que ocurre dentro de su propio cuerpo. Que la construcción de las políticas es dialéctica, no es unidireccional. Sin embargo, hay gobiernos que resultan más amigables para el desarrollo de políticas de equidad y otros que por el contrario intentan desde la cultura legitimar las desigualdades. Pensemos en los numerosos movimientos de resistencia que se generaron en los tiempos de dictadura militar, las movilizaciones que ganaron la calle durante el periodo neoliberal de los 90. Y pasemos ahora a hablar del género. El género es una construcción cultural. El sexo es un cúmulo de características biológicas. Por eso está definido. Nuestra sociedad se ha desarrollado dentro del paradigma patriarcal, binario y heteronormativo. En nuestro país aún viven mujeres que, habiendo cumplido 21 años, en su momento no pudieron sufragar ni ser electas, solamente por el hecho de ser mujeres. Que al casarse debieron llevar el apellido de sus esposos, anteponiendo la preposición de. Que sus hijos llevaban el apellido de sus padres y no el de ellas. Que no pudieron elegir el colegio donde ellas estudiarían, ni el lugar de residencia de la familia. Muchas madres que perdieron a sus hijos porque los padres decidieron sacarlos del país, llevarlos al extranjero, cuando no se necesitaba la autorización de la madre. Porque la patria potestad era ejercida por el padre, no por la madre. Por todo ello se habla de una sociedad patriarcal, binaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una cultura patriarcal binaria? A que solo se reconocen dos sexos determinados, como decíamos antes,
por las características biológicas en relación a su rol dentro de la reproducción, hombre y mujer. Recordemos que hasta no hace mucho tiempo una persona que nacía con características sexuales masculinas y femeninas era sometida casi de inmediato a cruentas operaciones para definir su sexo dentro de la norma binaria. Hoy esto ya no se hace así. Se espera a que esa criatura defina su identidad de género, pero ya no se lo somete a esas operaciones. Una cultura heteronormativa, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de una sociedad heteronormativa, pensamos en que la posibilidad de formar una familia se limitaba solamente a la pareja heterosexual, integrada por el hombre y la mujer, desconociendo toda otra forma de unión. Nuevamente está vinculado con el rol principal de reproducción de la mano de obra, o si suena mejor, a la reproducción de la especie. Todo esto fue convalidado por una política cultural que fijaba roles estereotipados para unas y otros, haciéndolos sentir como parte de la naturaleza misma. En esa construcción de los roles de género participaron activamente, y lo hacen hoy, las instituciones del Estado, la familia, la escuela, las iglesias, las organizaciones de la comunidad, los medios de comunicación. En ese paradigma, el lugar de la mujer es el ámbito de lo privado, del hogar. Las tareas de cuidado de niños y ancianos quedaba a su cargo. El hombre, en cambio, se debía al ámbito público, destinado a desarrollar el trabajo que le proveería de los recursos para la manutención de la familia. Y también se vinculaba al ámbito de la política. Las mujeres son interpretadas como carentes de deseos, educadas para aceptar, callar, cuidar de su cuerpo y no exponerlo. Sin embargo, miren ustedes qué contradicción. Aquellos que decían cuidar tanto del cuerpo de las mujeres son los mismos que luego las van a obligar a exponerlo para ser reproductoras de la humanidad, a arriesgar su salud física y mental, a cursar un embarazo aún contra su voluntad y a dar a luz aún siendo niñas. La cultura ha cubierto a la maternidad con un manto de nobleza y de amor descomprometido. Ahora, ¿se puede obligar a amar? ¿Se puede obligar a asumir un acto descomprometido? En el mismo marco, a los varones se los llama a demostrar su virilidad, exponiendo su cuerpo, arriesgándose. ¿Quién no ha visto a un varón montado en una patineta, un adolescente, un joven haciendo proeza en una bici, saltando techos, escalando paredones? Incluso en muchos espacios hoy, la socialización del varón pasa por mostrar su valentía exhibiéndose a golpes contra otros varones. A la vez que los llama al riesgo, les limita la manifestación de sus sentimientos, como la ternura, el miedo, la tristeza. Hasta hace poco tiempo era impensado regalarle a un chiquito un bebote para que jugara, y sin embargo, esa es una buena manera de vincularse con la ternura, con el cuidado del otro. En ese espacio de construcción de la masculinidad no había lugar para ninguna muestra de vulnerabilidad. Hay dos emociones que le estaban habilitadas al varón: la calma racional, y la furia. Dentro de ese paradigma,
la masculinidad hegemónica genera violencia, la construye, la alimenta y la reproduce.